Hola a todos, bienvenidos a la Ciencia del Éter y esta vez tenemos con nosotros a Miguel Gasca, investigador de sueños lúcidos, que se dedica a investigar y ayudar a la gente a que tenga este tipo de sueños. Y bueno, aquí lo tenemos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joaquín? Pues encantado de estar aquí charlando un ratito contigo de sueños lúcidos y de lo que surja. Muy bien. Mira, Miguel, ¿cuánto tiempo llevas en esto de los sueños lúcidos? ¿Desde cuándo te pusiste a Ujú. investigarlo así seriamente? Sí, pues mira, desde el 2013 yo hasta entonces no tenía mucha idea de lo que eran los sueños lúcidos. Bueno, de hecho, el término sueño lúcido no lo conocía. Sí que había tenido algún sueño lúcido en la infancia, pero no sabía que se llamaban así, alguno espontáneo. Pero no considero que sea una persona con un don particular para tener sueños lúcidos. Pero en ese año, el 2013, yo había empezado a visitar a que considero que es mi mentor espiritual y me lo nombró, me comentó el tema de los sueños lúcidos. Entonces empecé a investigarlo y me pareció bastante interesante y empecé a practicar. Esto fue en julio del 2013. Yo estuve practicando durante 5 meses y no tuve ningún resultado. La verdad es que no tuve ni sueños lúcidos ni nada que se le pareciera. Pero el 27 de diciembre del 2013 tuve el primer sueño lúcido y fue tan impactante, tan boom, que me dio un vuelco en la cabeza que dije, tengo que seguir explorando por aquí. Y esa fue la primera vez que tuve sueño lúcido y la semilla que se plantó entonces fue lo que me motivó a seguir estudiando y a seguir investigando. Muy bien. Y aquí para acabar de introducir bien el tema, ¿tú cómo describirías qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido es un sueño en el que eres consciente de estar soñando mientras sueñas. Es decir, que te das cuenta de que hay un yo físico que está durmiendo en una cama, pero que tú eres un yo onírico que está viviendo un sueño en ese momento. Entonces, habitualmente se da la posibilidad de controlar ciertos aspectos del sueño. No siempre se da el control. Hay a veces que hay un error, se confunde que los sueños lúcidos siempre hay control, hay veces que no lo hay, pero generalmente sí que lo hay, y tampoco se controla la totalidad del sueño. Siempre hay un aspecto del sueño que en algunos lugares se habla como la consciencia detrás del sueño, que es la que nos ofrece los elementos oníricos a partir de los cuales reaccionamos. Sería algo así como que somos marineros encima de un barco en el mar, el sueño es el mar, no lo podemos controlar, pero sí que podemos maniobrar en el barco para manejarnos en él. Muy bien. Y más o menos, ¿qué aconsejas para que la gente que nunca ha tenido un sueño lúcido o que los ha tenido poquito pero que le cuesta tenerlos para empezar a tener esta experiencia? Porque tú tardaste 5 meses, dijiste, ¿no? Sí, sí, a ver, hay decenas de técnicas, pero en mi opinión es más importante establecer como una buena base, poner como una especie de terreno fértil para que la lucidez se pueda dar. Y para establecer la buena base, para mí hay 3 pilares básicos. El primero es el diario de sueños, es una herramienta básica de todo onironauta. Los onironautas son aquellas personas que navegan por sus sueños, que los integran en su vida. Entonces, el diario de sueños sería esa herramienta que nos permite desarrollar la memoria onírica, el tener un mejor recuerdo de los sueños. Y además es que es muy interesante por 2 motivos. En primer lugar, porque, bueno, si tienes un sueño lúcido y no lo recuerdas, pues no hacemos mucho. Y en segundo lugar, porque sabemos que a nivel neurológico hay una parte del cerebro que es común. Las personas que tienen más recuerdo onírico, también, se activa una parte del cerebro que también se ve que se activa cuando hay más lucidez en el sueño. Y entonces el primer paso sería ese, desarrollar la memoria onírica con un diario de sueños. Es sencillo, es cogerte una libreta que tengas por casa o incluso una aplicación móvil, hay un montón, y cuando te levantas por la mañana, anotar aquello que estabas soñando, poner un título, la fecha y describir aquello que recuerdes. ¿Que no te acuerdas de nada? Bueno, pues puedes apuntar la sensación con la que te has despertado. Pues me he despertado contento o me he despertado con una sensación extraña en el estómago. Eso ya vale como para que le estés dando un mensaje a tu inconsciente de que te interesa lo que te pueda contar. Entonces, posiblemente la siguiente noche o las siguientes noches tengas un mejor recuerdo. ¿Que no tienes ninguna sensación ni tienes ningún recuerdo? Pues te inventas el sueño que te hubiera gustado tener. Eso también está bien porque conecta con tu parte creativa que está muy de la mano de los sueños. Entonces, el primer pilar sería ese, el diario de sueños. El segundo pilar sería lo que llamamos la reflexión crítica. La reflexión crítica es preguntarte a lo largo del día si estás soñando o estás despierto. Claro, Ah, bien. habitualmente no nos hace falta preguntarnos si estamos soñando despiertos porque ya sabemos que estamos despiertos.
pero el problema está en que en el sueño se simula muy bien esa misma sensación de estar despiertos. Por eso precisamente no alcanzamos la lucidez en el sueño. Entonces, el ejercicio consiste en preguntarte en varias ocasiones en el día si estás soñando y hacer lo que llamamos una prueba de realidad. Una prueba de realidad es una acción que hacemos tanto en vigilia como en el sueño para comprobar en qué realidad estamos. Hay muchas. Pues puede ser, por ejemplo, mirarte las manos, dejarlas de mirar, volverlas a mirar, y si ha habido algún cambio en las manos, pues eso indicaría que estás soñando. Si la mano permanece igual, pues probablemente estés despierto. O intentar atravesar la palma de la mano con un dedo. Si la palma se atraviesa, es que estás soñando. Intentar Eso leer un recuerdo que lo texto. hice una vez. Sí, yo es la que suelo utilizar habitualmente porque las manos siempre están presentes en un sueño, es fácil de encontrarlas, y entonces es fácil hacer ese gesto. El más efectivo de todos, lo que pasa es que no siempre se puede hacer, es intentar leer un texto por 2 veces. Y en el sueño es muy difícil que el texto se mantenga estable. Primero, es difícil poder leer, aunque sí que se puede leer, pero lo que es casi imposible es que el texto se mantenga estable. Eso tiene que ver con aquella parte del cerebro que se encarga de leer, que en los sueños está más inactiva. Pero claro, en un sueño es difícil encontrar a veces un texto, por eso no siempre se puede hacer esa prueba de realidad. Hay otras como taparte la nariz y respirar, en fin, hay muchas. Entonces, primer paso sería diario de sueños, segundo paso, reflexión crítica y prueba de realidad, y el tercer paso es la práctica de la meditación. Se sabe que meditadores, incluso de corta duración, tienen más frecuencia de sueños lúcidos. Y sabemos que los meditadores de larga duración, los que llevan muchos años y han dedicado muchas horas, además de tener más sueños lúcidos, tienen más control y sueños lúcidos más duraderos. Eso hay algún estudio publicado. Incluso yo escribí también un artículo sobre la relación entre mindfulness y sueños lúcidos, y la relación es clara. Entonces, para poner la tierra fértil, yo tiraría por ahí: diario de sueños, reflexión crítica y meditación. Y luego, a más, se puede aplicar alguna de las técnicas que hay un montón, y serían como los desencadenantes de la lucidez. Entonces, pues por comentar alguna, la más efectiva es una que se llama Way Back to Bed, que es levantarte y volver a la cama, y se hace de la siguiente forma: duermes durante 4 o 5 horas, te pones el despertador, te levantas de la cama y haces alguna actividad que te espabile un poco, que te active a nivel cerebral, pero que no te llegue a desvelar, no te provoque insomnio. Y lo haces esa actividad durante 15 o 20 minutos y regresas a la cama. Luego hay muchas posibilidades de que esa activación favorezca que se den los sueños lúcidos. Esta sería una de las técnicas que funciona bastante bien, por ejemplo. Sí, como levantarte a las 3 o 4 de la mañana, hacer una actividad corta y luego volverte a la cama otra vez. Eso es. Normalmente se combina con alguna otra técnica. Por ejemplo, hay una que se llama SILE, que tiene que ver con poner atención en los diferentes sentidos conforme te quedas dormido. Pues pones atención a la vista, a lo que se ve en la oscuridad detrás de los párpados. Estás ahí unos segundos. Si no hay ningún cambio, no observas nada diferente, cambias al oído y te intentas concentrar en el zumbido interno o en el silencio que hay por debajo de todos los sonidos. Si notas cambios, escuchas voces y demás, mantienes ahí la atención. Si no notas ningún cambio, pones la atención en el cuerpo, en lo que siente tu cuerpo, si surge alguna sensación particular. Que no notas nada, vuelves a la vista. Y así haces como varios ciclos, haces 4 o 5 ciclos. ¿Que notas algo? Pues tiras por ahí, mantienes la atención ahí. ¿Que no notas nada? Pues te dejas dormir y es posible que luego se dé un sueño lúcido. Muy bien. Luego, ¿has experimentado con alguna frecuencia en concreto en escuchar alguna frecuencia? Sabes que por internet salen muchas frecuencias, esta sirve para el sueño lúcido. ¿Lo has experimentado, has probado y has visto que hay alguna concreta o algunas concretas que sí te pueden ayudar? Sí, bueno, en el mismo año, en el 2013, esta persona también me habló del mentor espiritual que te comentaba, me habló también de los tonos binaurales que no conocía, y entonces empecé a practicar con binaurales, con todo tipo de binaurales, pues algunos gratuitos de los que puedes encontrar en internet, también adquirí algunos de pago, pues Holosync, Emisync, Enora, varios. Y desde entonces la verdad es que llevo utilizando binaurales prácticamente a diario. Yo creo que pues, habré escuchado entre 2.000 y 2.500 horas de binaurales, y no he encontrado ningún binaural con el que haya obtenido sueños lúcidos. Es decir, puntualmente sí que he tenido algún sueño lúcido mientras escucho algún binaural o después de haberlo escuchado, pero no puedo decir que los tonos binaurales sirvan para tener sueños lúcidos. Sí que me parecen muy útiles porque a mí me ayudan a entrar en determinados estados de conciencia más rápido que si no los uso, pero no he encontrado ninguno que sea muy efectivo para tener sueños lúcidos.
También es verdad que últimamente he estado explorando uno que bueno, es una mezcla de varios, uno que hice yo, y sí que he tenido igual un poquito más de sueños lúcidos y sobre todo sueños diferentes, con un color diferente. Pues por ejemplo, en el canal de YouTube hablaba de una experiencia que tuve de sueño compartido con mi mujer, que fue justo después de utilizar este binaural. Y bueno, es el que estoy utilizando últimamente y me va bien. Pero no puedo decir que haya alguna frecuencia particular que desencadene sueños lúcidos de forma constante. Muy bien. Y, por ejemplo, alguna dieta, alguna sustancia, algo que comer, algo que active o que ayude a tener sueños lúcidos en la alimentación, o eso da igual. En cuanto a alimentación, sí que se recomienda no tener cenas muy pesadas, más que nada porque una digestión pesada dificulta el soñar. Pero siempre hay excepciones. Hay veces que una dieta pesada, como te hace tener un sueño más superficial, sí que puede favorecer sueños lúcidos. En mi caso, por ejemplo, no suelo tomar carne roja, más que a lo mejor una vez al mes, y suele ocurrir que la noche que he tomado carne roja tengo algún sueño lúcido, pero no diría que la carne roja provoca sueños lúcidos. Quizás sea la falta de costumbre, al cambiar la alimentación aquella noche sí que los favorece. Se recomienda pues, que sean cenas ligeras, pero no hay ningún alimento que de forma determinante favorezca los sueños lúcidos. Sí que hay suplementos, y eso sí que está más estudiado. Por ejemplo, la galantamina es un medicamento que se utiliza para el Alzheimer, por ejemplo. Ayuda a... Galantamina. Galantamina, sí. Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Entonces, eso lo que hace es fortalecer la memoria, por eso se utiliza para el Alzheimer. Pero sí que se ha visto, se han hecho estudios de que favorece los sueños lúcidos. Yo lo utilizo en muchas ocasiones, sí que es bastante efectiva. Igual que la galantamina, que por ejemplo en España no se puede conseguir sin receta, está la upercina. La upercina es igual, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y esa sí que es de venta libre. De hecho, se utiliza pues, se llaman como un nootrópico para fortalecer pues, la memoria. Entonces la galantamina y la upercina funcionan muy bien. Y luego hay también hierbas, la artemisa me gusta muchísimo, además la artemisa en cualquier herboristería la puedes conseguir. Tradicionalmente se ha relacionado la artemisa con la brujería y se dice que fortalece las habilidades psíquicas y demás. Y casualmente, esto, pues buscando información para hacer un post y subir un vídeo sobre Artemisa, encontré que la mayor parte de variedades de Artemisa, que hay decenas, son también inhibidores de acetilcolinesterasa. Incluso algunas tienen galantamina entre sus sustancias activas. Así que sí, la Artemisa está muy bien. La calea zacatechichi. ¿A qué horas recomiendas tomarla? ¿Justo antes de dormir o en el transcurso del día? Yo lo he probado en varias ocasiones, entonces a lo largo del día me da un poco de soñera, entonces no me termina de gustar. También la he probado en mitad de la noche, pues hago por ejemplo el way back to bed que te comentaba antes, me levanto, tomo la artemisa y me vuelvo a dormir. Pero cuando más resultado, más efectiva es justo antes de dormir. Sin embargo, he de decir que depende un poco del perfil de cada uno, porque por ejemplo hay onironautas que cuando hacemos un despertar en mitad de la noche luego nos cuesta bastante dormir. Entonces, no interesan mucho sustancias que nos activen porque nos desvelan. En cambio, gente que tiene mucha facilidad para dormirse, incluso aunque se levante una hora en mitad de la noche. Entonces, a esas personas a lo mejor les favorece en mitad de la noche tomar la artemisa. Y como te decía, hay otra sustancia que también es muy, muy conocida, la calea zacatechichi. ¿Cómo? Calea zacatechichi. Es una hierba mexicana que también está relacionada con los brujos de ahí de México, con los antiguos brujos, y hay más la Silene capensis, que es una raíz africana, en fin, hay muchas, pero así las más asequibles, las más accesibles, sería la artemisa. Esa es muy fácil de conseguir en casi cualquier herboristería. Muy bien. Y bueno, imaginemos que ya tenemos nuestro primer sueño lúcido. Ya nos damos cuenta que estamos soñando. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? ¿Cuál es, por ejemplo, el uso práctico de tener un sueño lúcido? ¿Cuál sería el motivo que te estimulara para tener ese sueño lúcido cuando ya estás ahí en ese instante que ya te das cuenta de que estás ahí soñando? Pues te diría que llevar el trabajo hecho antes de tener el sueño lúcido.
tener un plan de acción porque esto nos vale para dos cosas. Por un lado, cuando tienes un plan de acción antes de ir a dormir, esa motivación de, pues yo qué sé, supongamos que quiero tener un sueño lúcido para experimentar el vuelo, que es una de las cosas que más para lo que más utilizan los sueños lúcidos. Entonces, ese plan de acción me puede motivar para tener sueño lúcido y esa motivación ya de por sí despierta la lucidez. Y luego hay un segundo motivo por el que tener el plan de acción preparado por anticipado y es que si empezamos a pensar qué es lo que queremos hacer una vez alcanza la lucidez, eso nos va a hacer que nos despertemos, porque empiezas a pensar y eso te activa demasiado porque te despiertas. Entonces hay que llevar los deberes hechos por anticipado. Hay varias utilidades para las que se utilizan los sueños lúcidos. La primera de ellas suele ser para experimentar aquellas cosas que en vigilia no se puede. Pues puede ser el vuelo, puede ser visitar un planeta, puede ser encontrarme con personas fallecidas o yo que sé, cualquier cosa que en vigilia no se puede experimentar, pues si se puede imaginar, en un sueño lúcido lo puedes vivir de forma inmersiva. Luego, normalmente se va un poco más allá de esta finalidad de experimentación y pues nos encontramos con el sueño lúcido para desarrollar la creatividad o para resolución de problemas. Por ejemplo, si tenemos algún tema en vigilia que le estamos dando vueltas a la cabeza, pues por ejemplo, no sé si mantenerme en mi trabajo actual o emprender hacia este otro lugar. Pues podemos hacer esa pregunta en el sueño, podemos lanzar esa pregunta y ver de qué forma el sueño nos responde. Normalmente la respuesta será de forma simbólica y tenemos que coger ese símbolo y darle vueltas en vigilia para ver para dónde nos lleva. Pero es una buena utilidad esto de la resolución de problemas. También para afrontar aspectos de nuestra psique que están sin resolver. Es conocida el concepto de la sombra de Jung, aquellos aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer, pues es interesante y atrevido llamar en el sueño a la sombra y bueno, tenerla frente a frente y aceptarla e intentar integrarla. El afrontamiento sería otra. Y luego, por último, la espiritualidad o el autoconocimiento, el intentar conectar con aquellos aspectos de nosotros mismos que nos trascienden, pero que al mismo tiempo forman parte de todos. Entonces, pues esto se puede hacer de una forma directa, por ejemplo, realizando alguna de las prácticas de acuerdo a las creencias que tenga cada uno, pues aquella persona que sea católica puede rezar un rosario o un Padre Nuestro en un sueño lúcido y observar qué ocurre. O practicar una meditación o cualquiera de estos rituales. O de forma indirecta, podemos lanzar preguntas al sueño, preguntas trascendentales del tipo ¿quién soy? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es mi destino en esta vida? Y también ver qué es lo que nos responde el sueño y normalmente será de forma simbólica y habrá que trabajarlo después. Pero en cualquiera de estos aspectos es interesante tener un plan de acción por anticipado. Es decir, si a mí me interesa conectarme, por ejemplo, con mi yo superior o encontrar un guía, pues en vigilia me lo escribo en un papel. Mi plan de acción en el próximo sueño lúcido es llamar a un guía espiritual. Y lo voy a hacer de esta manera. Y eso lo voy trabajando en vigilia, lo voy consolidando en mi memoria, para que cuando llegue el sueño lúcido me salga de forma automática y no tenga que invertir recursos en pensar qué es lo que quiero hacer. Muy bien. Sí, eso que dices me suena de una serie de libros, de un par de libros de Sergio Magaña. Uno es El secreto tolteca, no sé si te suena ese libro. Que hay dentro de lo que es el entorno pues mexica, azteca, hay todo ese entorno de toda esa simbología, hay como unos arquetipos típicos que si tú te concentras en ellos, pues es como que manifestar tu propia realidad. O sea, tú quieres una cosa concreta, tienes que concentrarte en un arquetipo concreto y entonces ahí en el sueño tienes como que verlo, que reconocerlo y decir unas palabras concretas como para que se manifieste. Resumiendo, es algo así. ¿Tú esto lo has experimentado? Sí, con los arquetipos del sueño, pues Sergio Magaña lo hace con los arquetipos de su tradición, por ejemplo, ¿cómo se llama este chico? No me va a salir. Charlie Morley. ¿Te he contado? Bien. Sí, Charlie Morley. No, pensaba que es él. Sí, desde la disciplina budista, en un retiro, por ejemplo, que hice con él, lo que hacíamos era buscar el Buda de la compasión o el Buda de no sé qué. Hay diferentes Budas que conectan con esa parte de nosotros que queremos reforzar.
Yo, por ejemplo, en un sueño lúcido tenía mucha curiosidad por encontrarme al arcángel San Miguel, que al final también es un arquetipo. Y bueno, en mi experiencia lo llamé, quiero comunicarme con el arcángel San Miguel. Me aparecía una estatua blanca de mármol y yo le hablaba, pero era una estatua, no me contestaba. Y me quedé un poco frustrado porque al final no pude comunicarme. Luego en vigilia trabajé esa frustración y trabajé el símbolo que me había venido y encontré ahí información muy interesante. Entonces, hay veces que vamos con una predisposición con nuestro plan de acción, esperamos que ocurra algo, pero el sueño casi siempre nos da la vuelta y nos da información que no esperamos. Y es lo interesante, porque claro, si el sueño nos va a ofrecer aquello que ya esperamos, realmente no nos está dando ninguna información que no sepamos, porque ya la estamos esperando. Entonces, lo interesante es ver aquello que nos choca, que nos frustra y encontrar qué puede haber por detrás. Luego, en relación a aquella información por ejemplo, supongamos que mi plan de acción es encontrarme con el Buda de la compasión. Claro, se habla mucho de la manifestación en vigilia, pero normalmente esta manifestación no tiene que ver con algo mágico, sino con empezar a expresar una parte de nosotros que a lo mejor estaba un poco oculta. Y al empezar a expresar esa parte de nosotros es cuando ocurre la magia. Es decir, no es al revés, o sea, no es ocurre la magia y eso me hace cambiar. No, yo cambio y entonces empiezan a ocurrir cosas sorprendentes, sincronicidades, que tienen que ver con ese cambio que he dado interno. O sea, te conviertes en tu propio psicoterapeuta. Eso es. De alguna manera es lo que haces, claro. Integrar aquellas partes que están ocultas, que están desintegradas. Muy bien. Entonces, por experiencia propia, porque también he tenido sueños lúcidos, cuesta mucho mantener un sueño lúcido, porque al principio te emocionas al tenerlo y a veces de la misma emoción te despiertas. Luego vas otra vez, intentas controlar esa emoción, vas a una parte, ocurre algo que te distrae y ya se esfumó el sueño lúcido. ¿Hay algún tipo de truco o algo para mantener esa situación? Sí, para poder consolidar y estabilizar el sueño, lo primero que hay que hacer es consolidar el cuerpo que te está representando en el sueño, el yo onírico que llamamos. Entonces, hay varias formas. La más efectiva es tocando el cuerpo que te está representando en ese momento. También se habla de dar pequeños vistazos al escenario sin quedarte muy atento sin concentrarte mucho en un aspecto concreto, porque entonces se te lleva la atención y o pierdes la conciencia o te despiertas. Y el desplazamiento, el moverte, también ayuda. Es decir, sería como una combinación de esas tres cosas. Me desplazo mientras me voy tocando, mientras voy tocando el escenario y voy dando pequeños vistazos de un sitio a otro. Llega un punto en el que dices, vale, ya está, ya tengo el sueño estable. Y entonces ahí es donde meto el plan de acción que he preparado en vigilia. Esos serían como los diferentes puntos. Y luego no confiarte, porque muchas veces dices, buah, ya está, me podría quedar aquí en lucidez, yo qué sé, por horas. Pero el sueño es muy engañoso y en algún momento pum, te hace perder la lucidez y se convierte en un sueño ordinario. O bien te despiertas. O bien piensas que te despiertas, pero es un falso despertar. Eso pasa mucho al terminar un sueño lúcido, que dices, ala, ya he perdido aquí la lucidez, ya me he despertado. Pero realmente es un falso despertar, pero no te das cuenta hasta mucho después. Por eso es interesante el acostumbrarse a, siempre que nos despertemos, hacer una prueba de realidad, para comprobar si realmente nos hemos despertado o es un falso despertar. Entonces, sí, en resumen sería eso, consolidar el yo onírico, dando pequeños vistazos, moviéndote y tocando. Hay una técnica, me ha venido ahora, que en casos extremos funciona muy bien. Llega un momento en el que se pierde la sensación, o sea, se nota que el sueño se está desvaneciendo. Pues ahí puede funcionar muy bien girar, hacer giros, puede ser rotación así como si hicieras una pirueta o saltos mortales hacia atrás. Y eso muchas veces ayuda a consolidar otra vez el sueño o bien a cambiar de escenario onírico. Suele ocurrir, sí. Muy bien. Entonces, antes has comentado que has tenido sueños compartidos, ¿no? O sea, entonces, cuando estás en un sueño lúcido, ¿cómo saber si los personajes que están en tu sueño son de tu imaginación o hay alguno que también está despierto con quien tú puedes interactuar? Bueno, te puedo decir que he intentado tener sueños compartidos. No te puedo decir que al 100% he tenido sueños compartidos, no lo sé. Sí que han ocurrido cosas extrañas, pero no puedo decir que he tenido un sueño compartido seguro. ¿Y cómo se sabe si un personaje del sueño es una proyección tuya o es un personaje con conciencia propia? No lo sé. No lo sé porque ni siquiera sé si las personas con las que yo hablo en vigilia son parte de mi psique o tienen conciencia propia.
Entonces, fíjate, te puedo contar que en una ocasión yo se lo pregunté. Había un grupo de personajes y me acerqué y les dije, oye, ¿vosotros sois parte de mi psique? O sea, no, la pregunta fue, ¿vosotros tenéis conciencia propia o sois partes de mi psique? Y entonces ellos me contestaron, ¿y tú? ¿Tú tienes conciencia propia? Y dije, vale. Y ahí me quedé, ahí me desperté y me quedé con la pregunta y me dije, claro, yo no sé si yo tengo conciencia propia o es de prestado. Entonces, ¿cómo puedo saber si un personaje de mis sueños tiene conciencia propia o no? Lo que me dio a pensar también es, yo esa respuesta no me la esperaba para nada. Entonces, si es parte de mi conciencia, ¿cómo me pueden responder con algo que yo no me podía esperar? También me he encontrado en algunos sueños con personajes que me cuentan chistes que me hacen mucha gracia. Entonces, ¿cómo puede ser que un personaje que forma parte de mí me cuente algo y me haga reír? Si yo lo conociera de antes, no me haría... no sé si me explico. Siempre el sueño te abre esa posibilidad de, si el personaje forma parte de mí, ¿cómo puede revelarme información que yo no podía saber? Claro, igual es una parte de mi psique muy oculta, de mi inconsciente, y que yo no conozco. No sé, en definitiva no te podría decir si un personaje forma parte de mi psique o tiene conciencia propia, o las dos cosas a la vez, porque eso también se puede dar. Que un mismo personaje pueda ser una representación de mi psique, pero al mismo tiempo tenga parte de información ajena a mí. Es todo un misterio. Sí, porque tuve la experiencia de que en un sueño lúcido, bueno, yo ya sabía que era lúcido, y, por ejemplo, pues soñé con un familiar que estaba vivo, sí. Y le dije, hey, que estás en un sueño, despierta. Y entonces, y como que me quedaba viendo, pero con la mirada perdida, como que no me entendía lo que yo le estaba diciendo. Yo estaba diciendo, hey, esto es un sueño, aprovéchalo. Y como que no me entendía y estaba con la mirada perdida, como que el guión, como que me había salido del guión preestablecido y no entendía lo que le estaba diciendo. Sí, y puede ocurrir incluso al revés. En alguna ocasión, algún personaje de mis sueños me ha avisado de que estaba soñando. Entonces, puede ser una instancia de mi psique a nivel inconsciente que me da ese aviso, o bueno, o saber la posibilidad a que sea una entidad ajena, una entidad foránea que me avisa. En todo caso, es bien interesante, sea cual sea de las dos opciones, porque digamos que si me avisa de que estoy soñando, es una parte de mi psique más consciente que yo mismo, en ese momento, por lo menos. Entonces, es bien interesante. Fíjate, y con eso que cuentas de un familiar, durante toda la temporada estuve probando a tener sueños compartidos con mi hermano. Los sueños compartidos, más bien un ejercicio de visión remota. Él había guardado en una caja en su casa algo, me había mandado la foto de la caja y yo tenía que intentar encontrar esa caja en un sueño y ver lo que había dentro. Entonces estuve varias semanas probando y no lo conseguí. Pero en un sueño lúcido que tuve, le llamé y le dije, en el sueño yo estaba en mi lugar de trabajo y entonces hice que él apareciera. Entonces le dije, te voy a decir un número entre el 1 y el 100 y mañana por la mañana cuando me levante te mandaré un WhatsApp y te preguntaré que me digas un número entre el 1 y el 100. Y a ver si coincide con este que te voy a decir. Entonces le dije, no recuerdo, pues el 54. Y a la mañana siguiente le mandé el WhatsApp, le dije, oye, he soñado contigo, te he dicho un número entre el 1 y el 100, dime un número entre el 1 y el 100. Me dijo, no recuerdo cuál, pues el 13, no coincidía con lo que yo le había dicho. Y digo, pues no, yo te había dicho el 54. Dice, ahí va, espérate. Entonces trajo la caja que era el objetivo de la visión remota, lo levantó y debajo de la tapa ponía el 54. Claro, ¿eso puede ser casualidad? Pues puede ser. ¿Puede ser que haya habido una cierta conexión? Pues puede ser también, es muy difícil de demostrar. Pero es cierto que cuando haces este tipo de prácticas empiezan a darse una serie de casualidades que te abren la puerta a que sea posible. Ahora vamos a ver, hay varias películas que tratan lo que es el sueño lúcido. Y entonces lo que muestran las películas hay veces que sí puede coincidir con la realidad del sueño lúcido y otras pues no estoy seguro, ¿no? Por ejemplo, esta miniserie de Netflix que es Detrás de sus ojos, por ejemplo, ¿no? Que está de moda, que trata pues el tema del sueño lúcido y también del sueño lúcido compartido. Entonces, ahí se trata sin fastidiar mucho el guión, Sin hacer pero spoiler. como que se pueden intercambiar de cuerpo. Uh-huh. ¿Eso es posible? Yo diría que no, que eso es ciencia ficción. Claro, eso presupone
un modelo dual en el que por un lado va la mente y por otro lado el cuerpo. Yo no termino de verlo. Yo considero más bien que nuestro cerebro, nuestra mente es una antena que nos conecta con campos de información. Entonces, desde ese punto de vista, no se puede separar una cosa de la otra. Y no, o sea, no considero que seamos un caparazón del que sale algo y se pueda meter otra cosa diferente. No, es ciencia ficción. Muy bien. Y lo que se muestra ahí, por ejemplo, de la puerta roja, eso de que ahí tienes que visualizar una puerta roja, abres la puerta roja y entonces ahí ya se te abre otra realidad que es el sueño lúcido, ¿no? Entonces ahí lo que me impactó es de la puerta roja es el color rojo, porque el color rojo también sale en el secreto tolteca, que ahí también ponía que si había un escenario de color rojo, te dirigieras allá, que ese color rojo pues te ayudaría en lo que es tu sueño lúcido. Entonces ahí como que coincidieron las dos cosas o hicieron una versión más individual. ¿Tú qué opinas de esto de la puerta? La puerta, hay una puerta, porque yo en los sueños lúcidos que he tenido no he tenido que atravesar ninguna puerta. Por eso dije yo, pues no sé, no me suena esa técnica de la puerta porque la verdad nunca me ha dado por cruzar ninguna puerta en un sueño lúcido. Claro, en un sueño, claro, estamos en un escenario onírico y en el sueño lo que manda es el símbolo. Entonces, si queremos hacer alguna cosa y encontramos un símbolo que represente eso que queremos hacer, pues nos vale. Ese símbolo puede ser algo a nivel colectivo, es decir, si yo, por ejemplo, quiero pasar de un escenario a otro, a nivel mental todos sabemos que, por ejemplo, para pasar de una habitación a otra se atraviesa una puerta. Entonces, una puerta puede servirnos como herramienta, como símbolo de querer cambiar de un escenario a otro. El color rojo probablemente también tenga algún significado. Bueno, ya sabemos que los colores tienen su simbolismo. Pues el rojo tiene que ver con la energía, con la pasión, el azul con la profundidad, más con lo mental. Entonces, si para esa persona el color rojo puede significar algo que le ayude a conectar con su plan de acción, pues es interesante. Otro símbolo que se utiliza mucho es el de los espejos. Los espejos en un sueño también sirven como portales. Pero en todo caso es importante que ese símbolo sea representativo para la persona que sueña. Es decir, a lo mejor para mí la puerta roja es muy significativa, pero para otra persona no es la puerta roja, sino más bien un espejo. Entonces es más interesante encontrar cuáles son los símbolos que representan lo que queremos hacer en el sueño para nosotros mismos, más que coger símbolos que sean generales para todos. ¿Cómo utilizarías el espejo en el sueño lúcido? ¿Como un arquetipo que te ayude a despertar o como una herramienta de trabajo? Pues el espejo se puede, en mi caso lo he utilizado de dos formas. Una para que me manifieste aspectos de mí que no conozco y otra para atravesar a otros escenarios. Es decir, tipo Alicia en el País de las Maravillas que mete, en Alicia a través del espejo que mete la mano y atraviesa a otra realidad, pues yo lo he utilizado de esas dos formas. Sí. Y luego estoy recordando un sueño, una época que estuve explorando un poco el tema de los sueños precognitivos. Entonces llegué a una habitación y dije, ¿cómo fue? Algo así como, quiero saber si se puede, si puedo adelantar el futuro o encontrar información de forma precognitiva, algo así. Entonces en esa habitación empezaron a aparecer muchísimos espejos, cuando se forró de espejos toda la pared, el techo, el suelo, eran muchos espejos que tenían diferentes ángulos, de tal forma que yo me veía miles de veces, pero desde diferentes ángulos. O sea, mirar hacia donde mirara, me veía a mí mismo desde diferentes ángulos. Ahí me desperté, entonces estuve dándole vueltas y dije, vale, de alguna manera el sueño, tal y como lo interpreté yo, me quiere decir que sí que puede mostrarme información futura, pero que no es única, que hay como miles y miles de yo's del futuro y los espejos lo que representan son esos yo's del futuro. Así es como lo interpreté. No me dio ningún número de lotería ni nada por el estilo. Me regaló eso, el sueño. Muy bien. Y entonces, también otra pregunta típica que hace la gente es ¿qué diferencia hay con el viaje astral y el sueño lúcido? ¿Qué puede responder a esto? Sí, de forma teórica, el viaje astral nos conecta o describe una experiencia en la que accedemos a un campo de información transpersonal y el sueño lúcido supuestamente sería un campo de información personal o subjetivo. El sueño lúcido subjetivo, el viaje astral objetivo. Eso es a nivel teórico. Sin embargo, en la práctica, la diferencia entre uno y otro no es tan clara, porque en un viaje astral hay muchos elementos
que a poco que los mires está muy claro que son elementos del mundo personal, del mundo subjetivo, y en el sueño lúcido potencialmente hay muchos elementos que pueden ser de campos transpersonales, incluso sueños ordinarios que tienen que ver con información transpersonal. Entonces, digamos que en la dimensión personal-transpersonal no hay una frontera clara. Tanto en los sueños lúcidos hay información transpersonal como en los viajes astrales hay información personal. Y luego, por otro lado, hablamos de consciencia. Supuestamente en el viaje astral hay un poco más de consciencia que en el sueño lúcido. Sin embargo, la consciencia tampoco es una cosa de todo o nada, es más dimensional. Así que diferenciar entre viaje astral y sueño lúcido para definir experiencias no me parece práctico, porque no encuentro muy bien cuál es la frontera para diferenciar entre unos y otros. Sí es posible que a lo mejor queramos llamar viaje astral a lo que a día de hoy se llama más bien experiencias fuera del cuerpo, la que tú sientes como una separación de tu cuerpo físico, incluso puedes ver tu cuerpo físico en la cama, te mueves por un espacio conocido que es tu casa, se parece mucho a tu casa, aunque siempre hay elementos un poquito distintos. Entonces, si queremos llamar a eso viaje astral o experiencia fuera del cuerpo, bueno, pues al menos sí que hay una serie de características que lo podrían describir así. Sin embargo, la fenomenología, es decir, el experimentar eso, no tiene por qué coincidir con que eso sea lo que ha ocurrido. Te pongo un ejemplo. Hace pues como un mes y medio así, un par de meses, yo entré en un sueño lúcido, pero no conseguí consolidarlo, no lo estabilicé. Entonces noté enseguida mi cuerpo físico en la cama y unas vibraciones muy intensas en la cabeza, que eso es una de las señales que indican que puedes acceder de nuevo a sueño lúcido de forma directa. Es lo que se llama sueño lúcido tipo White. Entonces, bueno, pues yo aceleré las vibraciones en la cabeza y noté como un clic, y entonces hice ahí una maniobra de separación. Supuestamente tu cuerpo onírico se separa del cuerpo físico. Y ¡pum!, me caí en un lado de la cama. Me levanté, vi mi cuerpo físico en la cama, vi a mi mujer durmiendo al lado, me desplacé por mi casa, aunque había algunas cosas un poquito diferentes, había como una especie de brillo en los objetos. Luego estaba todo como un poco borroso, pero vamos, fue, digamos, una experiencia fuera del cuerpo clásica. Y luego regresé a mi cuerpo. Claro, diríamos, ¿realmente me salí de mi cuerpo, me moví por la casa y demás? Pues en esa ocasión vi claro que no, porque casualmente esa noche yo no había dormido en esa cama que yo había visto en mi experiencia, yo había dormido en otra habitación diferente. Sin embargo, en la experiencia yo me salía de mi cama en la que yo dormía habitualmente. Y fue todo como muy claro, es decir, como cualquier otra experiencia fuera del cuerpo clásica. Entonces, lo que experimentamos en un viaje astral o experiencia fuera del cuerpo no tiene por qué coincidir con la realidad, es simplemente pues, fenomenología. Pues yo tuve una experiencia parecida también en un sueño lúcido. Yo vi mi cuerpo dormido en la cama, pero era otra habitación y otra cama, pero yo me veía perfectamente acostado y dormido y yo me decía a mí mismo, hey, despierta, hey, despierta. Y luego me desperté, ¿no? Pero me refiero, pero eso no sé si sería una mezcla de viaje astral y sueño lúcido, porque a la vez me estaba viendo a mí mismo, o simplemente era parte de la fantasía del sueño mezclado con el sueño lúcido. Claro, Siempre es quedó el sobre problema, que casi siempre está entremezclado. Entonces, ¿que lo que es llamar viaje astral? Pues bien, vale. ¿Que lo que es llamar sueño lúcido? Vale también. Quiero decir que al final se solapan uno con otro y establecer una frontera clara es complicado. Hay muchas experiencias también de gente que se ve en la cama, pero su cuerpo es de otra edad. Pues a lo mejor se ven con la edad de 8 años o a lo mejor se ven con un cuerpo distinto. Entonces, ¿lo que es? ¿Una experiencia por el cuerpo, un viaje astral? ¿O es mundo subjetivo o es mundo externo? Es muy complicado establecer definiciones claras y descripciones claras. Por eso yo soy más partidario de establecer dos dimensiones, una en la que habla de que hay más contenido personal o más contenido transpersonal y mayor o menor consciencia. Esas serían las dos dimensiones y luego pues que cada uno le llame como quiera. De hecho, el sueño lúcido tampoco me parece que sea un término muy ajustado, porque da a entender como que es un tipo de sueño. Y yo considero que es una experiencia totalmente diferente al soñar. De hecho, hay gente, hay el Laboratorio de Sueño y Memoria de Buenos Aires, que están investigando bastante el tema este, también son partidarios de que quizás sería más interesante encontrar un concepto distinto, porque sería un estado de conciencia diferente al de vigilia y al del sueño. Sí, porque estás despierto dentro del contenido del sueño. Eso es, incluso a nivel neurológico no coincide con el estado neurológico de cuando estamos soñando y cuando estamos en vigilia. Es como ser consciente de una fantasía. Es como si aquí vives en un entorno que es todo, pues,
engañoso, fantástico o irreal, y de repente pues te das cuenta de todo ese engaño y ya eres consciente de eso, ¿no? Entonces, eso también te puede ayudar a la vida real, en la vigilia, para ser más consciente de cosas que tienes alrededor que dices, esto no me coincide, ¿no? Pero luego también hay otro aspecto que se utiliza mucho en lo que es el espionaje psíquico, que es utilizar, por ejemplo, los viajes astrales y los sueños lúcidos para obtener información de otras personas, ¿no? O sea, voy a espiar a mi vecino, voy a espiar a mi jefe, voy a espiar a ver qué está haciendo en ese momento y yo cuando despierte tengo esa información. A mí me consta que hay personas que han obtenido información de otras en el sueño que verdaderamente han sido así, pero que no eran conscientes de que esa habilidad se llamaba sueño lúcido. O sea, tenían la habilidad de hacerlo, pero no sabían que se llamaba así. ¿Eso tú te has encontrado con personas que lo han podido hacer o tú lo has podido hacer? Sí, bueno, en relación a lo del espionaje psíquico, allá por los años 70, si no me equivoco, salió el proyecto Stargate, en el que la CIA intentó utilizar, en primer lugar, los viajes astrales para encontrar información a distancia, pero se dieron cuenta de que el viaje astral, bueno, o el sueño lúcido, era muy difícil de estabilizar o de conseguir de forma regular. Entonces cambiaron la estrategia y utilizaban visión remota. La visión remota es como primo hermano. En la visión remota la persona entra en un estado de relajación particular y se conecta con un objetivo y recibe información de ese objetivo, al principio es de forma abstracta y hay que darle un poco de forma. Bueno, básicamente sería eso. Pero claro, yo creo que la base está en que en determinados estados de conciencia, y el sueño es muy, muy favorable a eso, podemos acceder a información transpersonal, es decir, información que no sepamos por nuestra experiencia de vigilia. Esto puede ocurrir en los sueños lúcidos y también ocurre muchas veces en sueños ordinarios, en sueños comunes. El tema está en conseguir desgranar la información que es personal de la que es transpersonal. Normalmente la información que es transpersonal solemos obtenerla de personas con las que tenemos un fuerte vínculo emocional, pues la pareja, los hijos, los padres. Es más difícil con personas ajenas. Es decir, puede ocurrir puntualmente que yo recibo, por ejemplo, te pongo un ejemplo que yo mismo tuve, en un sueño aparecían criptomonedas y dije, cuando me desperté dije, ¿y esto por qué me viene ahora si yo no tengo ningún interés realmente en esto? Entonces, cuando hay elementos que son como muy chirriantes en el sueño, yo en el diario de sueños apunto posible sueño precognitivo o elemento precognitivo. Y a la mañana siguiente en el trabajo, pues casualmente, hablando con un compañero, me dice, pues he empezado a invertir en bitcoins, no sé qué, no sé cuántas. Entonces, puedo entender que esa información se incorpora de forma anticipada en mi sueño. Claro, pero yo no puedo saber si la criptomoneda de mi sueño está representando algún elemento personal o pues está revelando algún elemento precognitivo. En este caso, dio la casualidad de que sí, de que coincidió que yo pensaba que era precognitivo con la información que me dio mi compañero, pero en otras ocasiones no ha ocurrido así. Entonces es muy difícil poder desgranar qué información es personal y transpersonal. Es un tema que a mí me tiene loco y la verdad es que lo estoy estudiando bastante a ver si, no sé, encontrar algún algoritmo que ayude a ello. Y, por ejemplo, antes has comentado que en el sueño lúcido puedes ir prácticamente a donde tú quieras, ¿no? Puedes estar aquí, puedes ir a otro país, incluso has dicho a otro planeta. Puedes viajar en el tiempo en el sueño lúcido, puedes ir al pasado, puedes ir al futuro. Puedes ir al pasado, sobre todo es más fácil a tu pasado personal y revivir una experiencia personal como si la estuvieras viviendo en ese momento. Realmente eso que estás viviendo no nos certifica que es lo que viviste. Digamos que es lo que tu memoria te trae, el cómo lo viviste. Pero para eso es suficiente, eso nos vale para poder trabajar asuntos del pasado. Y también te puedes proyectar al futuro. Pero eso que vives del futuro no tiene por qué coincidir con lo que tú vayas a vivir en el futuro. De alguna manera es una proyección que quizás coincida o quizás no. Pero también nos puede servir, por ejemplo, para establecer una serie de metas o de objetivos y luego, desde nuestro yo de vigilia, pues seguir el caminito para encontrarnos con eso que hemos proyectado en el sueño. Entonces, el mundo onírico no es un mundo que nos revele algo con certeza. Digamos que nos ayuda para poder vivir en vigilia determinados aspectos, pero no podemos utilizarlo como un espejo, como bola de cristal. Muy bien.
¿Hay algún libro que recomiendes para instruirse en lo que son los sueños lúcidos? Sí. Yo empecé con el libro de Stephen LaBer, que es Exploración de sueños lúcidos, es uno de los clásicos del sueño lúcido y está muy bien para empezar. Luego, por ejemplo, desde la tradición budista es muy buen libro el de Andrew Horesek, se llama Dream Yoga, muy bueno, muy recomendable. Luego, a quien le guste más la perspectiva chamánica, Castaneda, es de obligada lectura, Carlos Castaneda, tiene, bueno, toda su obra me parece estupenda. Hay que saber leer entre líneas, no de forma literal, pero tiene muchos regalos de conocimiento. Y tiene en concreto un libro que es El arte de soñar, que es más específico del ensueño, como le llama él, al sueño lúcido. Y luego para principiantes hay uno de Dylan Tuchilo, bueno, lo escriben tres. Dylan Tuchilo es uno de los autores, que se llama Sueño lúcido, que ese también se encuentra fácil por internet y para iniciarse está muy bien. Entonces, estos cuatro recomendaría. ¿Y qué opinas del libro de La Fase? Ah, bueno, también, por supuesto, sí, La Fase también es de obligada lectura. Me parece un muy buen libro. Es probablemente a nivel práctico el mejor libro que haya, es más de descarga gratuita desde la web. Y sí, súper recomendable, sin duda. Sí, porque lo leí y es todo práctico, ¿eh? Es todo No hay práctico. nada de más ahí, es todo, te salen mil y una técnicas que puedes... Además, las técnicas indirectas que propone, bueno, que si quieres los comentamos rápidamente, pues si alguien quiere probar ya esta noche. Las técnicas indirectas tienen que ver con despertarte de una forma consciente en mitad de la noche, pues has dormido 3 o 4 horas. Bueno, por la noche dormimos en ciclos que duran aproximadamente 1 hora y media. Al final de esa hora y media tenemos un breve despertar, del que habitualmente no somos conscientes, y volvemos a caer en otro ciclo del sueño. Entonces, lo que dice Raduga es despertar de forma consciente en ese micro despertar. Y ahí hacer una serie de técnicas. Pues una de ellas puede ser, por ejemplo, lo que comentaba antes de cambiar el foco de atención a diferentes sentidos. Esa puede ser una de ellas. Y eso nos ayuda a entrar de forma directa en un sueño lúcido. Es lo que él le llama técnicas indirectas y que antes que Raduga, se hablaba en los foros de internet, es una técnica que se llama DAIL, que es entrada al sueño, es unas siglas en inglés de Dream, Exit, Induce, Lucid Dream. Entrada al sueño lúcido a partir de una salida del sueño. Es una técnica que funciona muy bien, es bastante efectiva. Y aparece ahí en el libro de La Fase muy bien explicada. ¿Y qué opinas de esas máscaras que venden, que te lo pones y tienen como una especie como de chip, que cuando detectan que estás en la fase REM, como que se activa una luz para que te des cuenta que estás durmiendo? ¿Tú has probado esto? Sí, de hecho por aquí tengo la máscara REM. Aquí entra. Había una que era la marca Reni, luego habían Sí, varias. esta. También la regaló una amiga para probarla y he tenido sueños lúcidos con ella, pero nunca de la forma que se supone que tiene que funcionar. Yo considero que el futuro del sueño lúcido va a ir de la mano, sí o sí, de la tecnología, estoy seguro. Pero a día de hoy no hay ningún dispositivo que sea muy efectivo para desencadenar sueños lúcidos. La máscara REM es la más sencilla que hay, esta no detecta la fase REM, sino que tienes que programarla cuando tú consideras que estás en fase REM, entonces se disparan unas lucecitas. Supuestamente esas luces se traspasan al sueño, tú ves alguna cosa que represente esas luces y hace que se despierte tu recuerdo de que tienes que hacer una prueba de realidad y de que estás soñando. En mi caso nunca ha sido así, siempre ha sido que las luces me molestaban para dormir, tenía un sueño más superficial y ese sueño superficial se encadenaba el sueño lúcido. Hay otros dispositivos, bueno, ha habido intentos de otros dispositivos de estimular a nivel cerebral con ondas electromagnéticas o con ondas eléctricas para estimular frecuencias gamma en el cerebro, porque supuestamente, bueno, se publicó un estudio en el que parece ser que los sueños lúcidos están asociados a las ondas gamma en determinadas partes del cerebro. Sin embargo, esos proyectos de dispositivos nunca han llegado a buen puerto, no se han llegado a llevar a cabo. Y además el estudio de Ursula Bosch, que es el que decía lo de las ondas gamma, tampoco se ha podido confirmar. Este estudio es del 2013, si no recuerdo mal, y no se ha podido corroborar y de hecho han salido otros estudios que dicen que esas ondas gamma realmente eran artefactos, era como ruido que había ocurrido en la investigación y que realmente no se correspondía con un sueño lúcido. Así que, bueno, a día de hoy no hay ningún dispositivo que sea muy efectivo, pero creo que el futuro sí que va a ir por ahí. Yo apuesto por ello. Y casi para terminar, ¿recomiendas alguna película que trate de este tema?
Sí, a mí me encanta Origen, la de Leonardo DiCaprio, me parece una delicia. Además, las hermanas Wachowski, que son las directoras, son unas muy buenas. Ay, perdón, no, Wachowski son las de Matrix. El director Christopher Nolan es un buen soñador lúcido y bueno, se ve. Y Leonardo DiCaprio también es un gran soñador lúcido. De hecho, hay una entrevista en la que él decía que hizo algunos ajustes para que se correspondiera más bien con lo que era la realidad del sueño lúcido. Y las hermanas Wachowski son de Matrix, que también son soñadoras lúcidas, y Matrix también es una delicia. Y aunque no habla de sueños lúcidos, sí que indirectamente yo creo que está hablando de esas dos realidades y demás. Para mí son dos películas de culto. Muy bien. Y la gente que se quiera contar contigo, porque tienes un grupo de Facebook y tienes pues alguna una red social donde se puedan conectar contigo, donde tú das los consejos y pautas para conseguir un sueño lúcido, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden Sí, encontrarte? pues principalmente está la web, que es soñarlucido.com. Ahí, bueno, pues voy colgando todos los posts de explicación de las técnicas. También se puede descargar un curso gratuito para facilitar los sueños lúcidos, que es los 5 elementos de la lucidez. Y luego de las redes sociales, la principal es YouTube, el canal es Soñar Lúcido. Y bueno, ahí voy incorporando también material que no está en la página web. Y luego, bueno, pues también está Facebook e Instagram, pero las principales son la web y el canal de YouTube. Y bueno, y Facebook e Instagram es @sonarlúcido, con N, que la ñ no te dejan ponerla. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, por prestarte a esta entrevista. Yo creo que habrá quedado más claro cómo conseguir el sueño lúcido y seguramente saldrán muchas preguntas después de esta entrevista que miraremos a ver si podemos responderlas. Pues Pues muchas bueno, gracias, Joaquín, no sé si tienes algún aporte más que decir sobre el tema. nada, simplemente agradecerte que abras este espacio para poder hablar de sueños lúcidos y recomendar a cualquier persona que dé espacio a sus sueños también, porque es una fuente muy interesante pues para el autoconocimiento y para el crecimiento personal. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, por estar aquí. De verdad que es gratificante tener una persona como tú con esa experiencia. Y bueno, ya si las preguntas, si el interés prospera, igual nos vemos en otra ocasión para hacer otra segunda parte de Sueños Lúcidos. Encantado. Muy bien, pues nada, hasta pronto. Y bueno, y aquí dejamos la entrevista y nos vemos en otro capítulo de La Ciencia del ET. Hasta pronto.